Bienvenidos de vuelta a nuestro Deep Dive. Hoy 26 de febrero, nos adentramos en las noticias que están marcando la agenda global. Según la FFM, prepárense porque tenemos un menú informativo de lo más variado. Desde acuerdos mineros en Ucrania hasta un apagón masivo en Chile, pasando por un intercambio de rehenes entre Hamas e Israel. Empecemos con Ucrania. Parece que las conversaciones sobre la explotación de sus recursos minerales con Estados Unidos están llegando a un punto crítico. ¿Recuerdan la cifra inicial que pedía Washington? $500 millones. Una auténtica barbaridad. Por suerte parece que Zelensky puso el grito en el cielo, ¿verdad? Exacto. Fuentes ucranianas revelaron que esa suma era 4 veces mayor que toda la ayuda recibida de Estados Unidos desde el inicio de la invasión rusa. Imagínense la presión que eso significaba para un país en guerra. Y ahora, ¿en qué punto están las negociaciones? ¿Se ha llegado a un acuerdo? Bueno, digamos que se está cocinando un nuevo enfoque. La idea ahora es una explotación conjunta de los recursos. Con los ingresos destinados a un fondo compartido entre ambos países, lo interesante es que no se habla más de esos $500 millones, al menos según las fuentes ucranianas. Me imagino el alivio para Ucrania. Pero cuéntame, ¿qué pasa con las garantías de seguridad que tanto preocupaban a Zelensky? Ahí es donde las cosas se ponen un poco turbias. Ucrania busca algo concreto, como entrar en la OTAN o tener fuerzas de paz internacionales en su territorio. Pero Estados Unidos no se ha pronunciado claramente al respecto. Lo que sí se menciona es un acuerdo marco, un término un tanto ambiguo que da la puerta abierta a diferentes interpretaciones. Entiendo. Y hablando de recursos, ¿cuáles son esos minerales que tanto interesan a Estados Unidos? No es que me digas que solo se trata del carbón. Para nada. Estamos hablando de auténticos tesoros. Manganeso, titanio, grafito e incluso litio. Ese mineral que está revolucionando la industria de las baterías para coches eléctricos. Ucrania tiene un potencial enorme en este sector. Es fascinante. Pero también me pregunto, ¿cómo se puede siquiera pensar en extraer estos recursos con un conflicto armado en pleno desarrollo? Esa es la gran pregunta. Muchos de estos yacimientos están en territorio ocupado por Rusia, lo que añade un nuevo nivel de complejidad. Putin, por su parte, se ha mostrado abierto a la inversión estadounidense en esas zonas. Pero la situación en el terreno es muy volátil. Imagina las dificultades de operar cerca del frente de batalla. Un verdadero dolor de cabeza. Y si a eso le sumamos que Zelensky insiste en que este acuerdo es solo un punto de partida, me pregunto, ¿qué podemos esperar en las próximas conversaciones con Trump? Esa es la gran incógnita. Habrá que ver cómo se desarrollan las negociaciones y qué concesiones está dispuesto a hacer cada lado. Sin duda, este acuerdo tiene el potencial de cambiar el equilibrio geopolítico de la región. Dejando a lado la tensión en Europa del Este, nos encontramos con un apagón masivo que ha sumido a Chile en el caos. Cuéntame cuál es la magnitud de este desastre. Prepárate para una cifra impactante. El 95% de la población se quedó sin electricidad, desde Arica y Parinacota en el norte hasta los lagos en el sur. Millones de personas se vieron afectadas. Un auténtico golpe para el país. Increíble. ¿Y cómo ha reaccionado el gobierno ante esta situación? La respuesta fue rápida y contundente. Declararon el estado de excepción por catástrofe e impusieron un toque de queda para mantener el orden. Afortunadamente, a día de hoy, la energía se ha restaurado en la mayoría de los hogares y las medidas de emergencia se han levantado. Me alegra saber que la situación está mejorando. Pero no podemos ignorar el impacto que este apagón ha tenido en la vida de los chilenos. Por supuesto. Piensa en la gente caminando a casa durante horas bajo un calor sofocante. El transporte público, colapsado, negocios cerrados, hospitales, funcionando a media máquina. Incluso el Festival Internacional de Viña del Mar tuvo que cancelar su tercera noche. Un verdadero caos. Supongo que ese desastre tendrá repercusiones políticas. Sin duda. El presidente Boric no ha dudado en señalar a las empresas eléctricas privadas como responsables del apagón. Y ha prometido sanciones. Recordemos que Chile ya vivió un apagón similar en 2010 tras el terremoto. Este nuevo evento pone de manifiesto la vulnerabilidad del país ante este tipo de crisis. Y ahora cambiando de escenario, nos trasladamos al conflicto entre Hamas e Israel. Parece que hay novedades en el acuerdo de tregua. Así es. Se ha anunciado un intercambio de rehenes y prisioneros. Un paso importante para consolidar la frágil paz que se ha logrado. Cuéntame más sobre este intercambio. ¿Cuántas personas están involucradas? El jueves se espera el intercambio de los cuerpos de 4 rehenes israelíes por más de 600 prisioneros palestinos. Esto completa la primera fase del acuerdo de tregua, que hasta ahora ha permitido la liberación de 25 rehenes con vida a cambio de más de 1.100 prisioneros palestinos. Un avance significativo sin duda. Pero imagino que el camino hacia la paz definitiva aún es largo y complejo. Exacto. La tregua es muy frágil. Y todavía quedan rehenes en manos de Hamas. Las negociaciones para la segunda fase del acuerdo ya están en marcha, con Estados Unidos jugando un papel clave como mediador. Y mientras tanto, la tragedia humana continúa.
En Israel, el dolor se palpa en el ambiente con el funeral de Shiri Vivas y sus hijos, asesinados durante su cautiverio en Gaza. Es cierto, este conflicto ha dejado miles de muertos y heridos a ambos lados, sin mencionar la grave crisis humanitaria que se vive en Gaza. Es desgarrador. ¿Qué crees que se necesita para romper este ciclo de violencia y lograr una paz duradera? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Se necesita un compromiso real de ambas partes para dialogar, ceder en sus posiciones y construir un futuro en el que la coexistencia pacífica sea una realidad. Un objetivo ambicioso pero necesario. Bueno, con esta reflexión cerramos la primera parte de nuestro análisis de las noticias internacionales. No se pierdan la segunda parte, donde profundizaremos en otros temas de actualidad que no les dejarán indiferentes. Y mientras seguimos con la mirada puesta en el tablero geopolítico, hay una noticia que ha generado un gran revuelo. Donald Trump amenaza con demandar a los medios que usan fuentes anónimas en sus publicaciones. Eso sí que es una bomba. ¿A qué se debe esta reacción tan drástica? Parece que el detonante ha sido un nuevo libro sobre su presidencia escrito por Michael Wolff, el mismo autor de Fuego y Furia. Este libro contiene algunas afirmaciones bastante incendiarias, incluyendo comentarios sobre la salud mental de Trump después del intento de asesinato que sufrió durante la campaña electoral. Ya veo y me imagino que el uso de fuentes anónimas en este libro ha puesto a Trump como un volcán en erupción. Ya sabemos que no tiene precisamente una buena relación con la prensa. Exacto. Trump ha calificado a estas fuentes como inventadas y ha acusado a los medios de difundir ficción difamatoria. Incluso ha amenazado con demandar a los autores, editores y medios de comunicación para revelar la identidad de estas fuentes. Parece que Trump está dispuesto a librar una batalla legal contra lo que él llama noticias falsas, incluso si eso significa poner en jaque la libertad de prensa. Es un tema delicado. El uso de fuentes anónimas es una práctica común en el periodismo, especialmente cuando se trata de temas sensibles o de denunciar irregularidades. Si Trump logra restringir esta práctica, podríamos ver un impacto negativo en la capacidad de la prensa para investigar y publicar información de interés público. Sin duda un tema que habrá que seguir muy de cerca. Volviendo a las noticias internacionales, me gustaría retomar la historia del acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos para la explotación de los recursos mineros. Hay un punto que me ha dejado pensando. ¿Cómo se llevaría a cabo esta explotación en la práctica? Es una pregunta clave. Todavía no hay detalles concretos sobre cómo se ejecutaría este acuerdo, pero podemos hacer algunas conjeturas. Lo más probable es que se creen empresas conjuntas entre compañías estadounidenses y ucranianas con la participación de ambos gobiernos. Tiene sentido. Supongo que estas empresas conjuntas se encargarían de todo el proceso desde la exploración y extracción hasta la comercialización de los recursos. Exacto. Pero no podemos olvidar que la situación en Ucrania es muy compleja. Como ya mencionamos, muchos de los yacimientos más importantes se encuentran en territorio ocupado por Rusia. Esto significa que la explotación de estos recursos estaría sujeta a la voluntad de Moscú, lo que podría generar nuevas tensiones e incluso desencadenar un conflicto mayor. Claro, y no olvidemos los desafíos que la extracción de minerales presenta en zonas de conflicto como la seguridad de los trabajadores y el impacto ambiental. Sin duda, la minería responsable exige altos estándares de seguridad y sostenibilidad, algo que sería aún más difícil de garantizar en un contexto de guerra. También habría que considerar el impacto social de la minería en las comunidades locales, especialmente en un país que intenta reconstruirse tras una invasión devastadora. Es un tema que plantea muchas interrogantes y que requerirá un análisis profundo para asegurar que la explotación de los recursos mineros de Ucrania se realice de forma responsable y en beneficio de todos los involucrados. Hablando de desarrollo, no podemos olvidar la situación en Chile tras el masivo apagón que afectó al país. ¿Qué medidas se están tomando para evitar que se repita un evento de esta magnitud? El gobierno chileno ha anunciado una serie de medidas para fortalecer la red eléctrica y garantizar un suministro energético más confiable. Entre estas medidas se encuentran la inversión en nuevas infraestructuras, la modernización de las centrales eléctricas existentes y la promoción de las energías renovables. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de estas medidas? Por supuesto. Se está impulsando la construcción de una nueva línea de transmisión eléctrica que conectará el norte y el sur del país, lo que permitirá una mejor distribución de la energía. También se están modernizando las centrales hidroeléctricas existentes para aumentar su eficiencia y reducir su impacto ambiental. Y en cuanto a las energías renovables, se están implementando incentivos para la construcción de parques eólicos y solares con el objetivo de diversificar la matriz energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Me alegra saber que se están tomando medidas concretas para mejorar la seguridad energética de Chile. Y hablando de seguridad, me gustaría volver al tema de la tregua entre Hamás e Israel. Mencionaste que las negociaciones para la segunda fase del acuerdo ya están en marcha. ¿Cuáles son los puntos clave de estas negociaciones? Las negociaciones se centran en la liberación de todos los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás, así como en la extensión del alto el fuego a largo plazo.
También se está discutiendo la posibilidad de levantar el bloqueo a Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria, así como la reconstrucción del territorio. Entiendo. ¿Y cuáles son los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo definitivo? Hay varios obstáculos. Por un lado, la desconfianza entre ambas partes es muy profunda. Hamas exige el fin del bloqueo a Gaza como condición previa para cualquier acuerdo, mientras que Israel se muestra reticente a ceder en este punto, mientras Hamas siga manteniendo un arsenal militar. Por otro lado, la situación interna, tanto en Israel como en Palestina, es muy compleja. El gobierno israelí está dividido sobre la forma de abordar el conflicto con Hamas, mientras que la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania se encuentra debilitada y con poca capacidad de influencia sobre Hamas. Un panorama complicado sin duda. Esperemos que las negociaciones avancen y se logre un acuerdo que ponga fin a la violencia y permita a ambas partes vivir en paz. Es el deseo de todos los que anhelamos un futuro de paz y prosperidad para la región. Y hablando de un futuro mejor, volviendo a la historia de Ucrania, es importante recordar que este acuerdo minero podría ser un paso importante en ese camino. La reconstrucción de Ucrania tras la invasión rusa va a requerir una inversión enorme, y la explotación responsable de sus recursos naturales podría ser una fuente crucial de financiamiento. Es cierto, pero es fundamental que este acuerdo se traduzca en beneficios tangibles para el pueblo ucraniano, no solo en términos económicos, sino también en la creación de empleos, el desarrollo de infraestructuras y la mejora de la calidad de vida. Por supuesto. Y no olvidemos la necesidad de proteger el medio ambiente y garantizar que la explotación minera se realice de forma sostenible. El desarrollo económico no puede ir en detrimento del medio ambiente. Es fundamental que se apliquen las mejores prácticas de la industria minera para minimizar el impacto ambiental y preservar la biodiversidad. Y hablando de impacto, no podemos dejar de mencionar el impacto humano del conflicto en Gaza. Más allá de las cifras de muertos y heridos, hay miles de personas que han perdido sus hogares, sus medios de subsistencia y a sus seres queridos. Es una tragedia humanitaria que no podemos ignorar. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para brindar ayuda humanitaria a la población de Gaza y apoyar la reconstrucción del territorio. Y para que esa ayuda llegue de forma efectiva, es crucial que se mantenga la tregua y se avance hacia una solución pacífica del conflicto. Absolutamente. La paz es la única vía para garantizar un futuro digno y próspero tanto para los israelíes como para los palestinos. Y con este mensaje de esperanza cerramos nuestro recorrido por las noticias internacionales del día. Esperamos que este análisis les haya brindado una visión más completa de los eventos que están dando forma a nuestro mundo. Y mientras hablamos de paz y reconstrucción, volviendo al tema del acuerdo minero entre Ucrania y Estados Unidos, me parece crucial destacar algo que a veces se pasa por alto: la importancia de la transparencia en todo este proceso. Tienes razón. La transparencia es fundamental para evitar la corrupción y garantizar que los beneficios de la explotación de los recursos lleguen realmente al pueblo ucraniano. Exactamente. Es necesario que haya mecanismos de control y rendición de cuentas para que los ciudadanos puedan seguir de cerca cómo se están gestionando estos recursos y cómo se están invirtiendo los ingresos. De acuerdo, la transparencia es clave para generar confianza y asegurar que este acuerdo contribuya al desarrollo sostenible de Ucrania. Y ya que mencionas la sostenibilidad, me gustaría volver al tema del apagón en Chile. ¿Crees que este evento podría ser un punto de inflexión para que el país acelere su transición hacia energías renovables? Es una posibilidad interesante. Este apagón ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico chileno y la dependencia de fuentes de energía tradicionales. Podría ser un llamado de atención para que el gobierno y las empresas inviertan más en energías renovables, como la solar y la eólica, que son más limpias y resilientes. Sería un paso importante para Chile, no solo en términos de seguridad energética, sino también para contribuir a la lucha contra el cambio climático. Y hablando de desafíos globales, no podemos olvidar la crisis humanitaria en Gaza. ¿Qué se está haciendo a nivel internacional para aliviar el sufrimiento de la población? Diversas organizaciones internacionales como la ONU y la Cruz Roja están trabajando sobre el terreno para brindar ayuda humanitaria a la población de Gaza. Se están enviando alimentos, medicinas, agua potable y otros suministros básicos. También se están implementando programas de apoyo psicológico para las víctimas del conflicto. Es fundamental que la comunidad internacional no olvide a la población de Gaza y siga brindando su apoyo para aliviar su situación. Y con esto llegamos al final de nuestro Deep Dive de hoy. Hemos explorado un panorama noticioso complejo y desafiante, desde las tensiones geopolíticas hasta las crisis humanitarias, pasando por la importancia de la sostenibilidad y la transparencia. Esperamos que este análisis les haya proporcionado herramientas para comprender mejor los eventos que están dando forma a nuestro mundo. Y para seguir profundizando en estos temas, les invitamos a visitar la página web y las redes sociales de la FM, donde encontrarán información actualizada y análisis rigurosos sobre la actualidad internacional. Nos despedimos por hoy, pero la conversación continúa. Hasta nuestro próximo Deep Dive.